Dios les bendiga, hermano mío. Estamos contentos. Sabemos que Dios siempre está en el asunto. Yo sé que oraron por mí. Vamos a orar por la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, tú estás guiándonos, Señor. El Padre Dios poderoso nos ha salvado. Estamos reunidos los santos. Esta es tu comunidad de fe, tu iglesia, Señor. Jesucristo nos ha redimido, nos ha dado, mi Señor, la salvación, el perdón. Y sabemos hacia dónde vamos porque tenemos el regalo de la vida eterna, Señor. Pero hay un legado extraordinario para tu iglesia. Tu iglesia está aquí con propósito de glorificarte, Señor. Tu iglesia está aquí para obedecerte, Señor. Tu iglesia está aquí para seguir la causa de Cristo Jesús. Y hoy, mi Señor, la predicación es una predicación, un mensaje, una exhortación de tu parte a la iglesia, Señor. Nos das ejemplos a seguir, nos motivas a seguir, nos impulsas a seguir, nos fortaleces para seguir, Señor. Y sobre todo, Señor, que todo desánimo que pueda existir en tu iglesia, Señor, tú lo disipas simplemente con la convivencia de los santos, donde ellos se perdonan unos a otros, porque tú nos has perdonado a nosotros. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Ella nos guía en esta mañana y hoy será exaltado tu santo nombre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Nosotros somos simples siervos tuyos que obedecemos, Señor, que tenemos un sí para ti, Señor, no importan las circunstancias. Y tú edificas tu casa a través de la iglesia. Y así es que tú has querido que fuera. Padre, que cada persona que escucha hoy tu palabra, Señor, sea conmovido, Señor. Que cada persona que hoy escucha tu palabra, Señor, ponga un espíritu, Señor, de edificación para que nosotros podamos convivir como los ejemplos que hoy tú nos vas a dar a nosotros como iglesia. La intención tuya es la que tenemos que seguir, no la intención del mundo. Y por eso estamos aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de nuestro Cristo amado. Amén y amén. Damos gracias al Señor por la palabra. Es un privilegio estar aquí una vez más. El pastor ha comisionado un tema que es muy significativo para la iglesia. De hecho, el estudio que estamos haciendo no es un estudio donde podamos decir que tenemos 1 hora, 2 horas, 3 horas para estar estableciendo conceptos definidos, sino conceptos generales que Dios nos quiere hablar a la iglesia. Hay una serie de cosas que hoy quiero resaltar y es que el mensaje del capítulo 9 del libro de los Hechos es un mensaje muy completo, pero tiene que ver con la iglesia que sana, restaura y ve milagros para cambiar. Para cambiar actitudes, procederes, caracteres. No nos podemos quedar en lo mismo. No podemos ver a un Dios que nosotros promulguemos de que Él me tiene que amar como yo quiero que me ame. Él me ama como Él quiere amarme. Y cuando Él me ama como Él quiere amarme, entonces se suscitan cambios en mi vida, porque de eso es que se trata. Nos quita el corazón duro, el corazón de piedra, y nos pone el corazón de carne, amoroso, misericordioso, piadoso. Y desde ese punto de vista van a haber cambios.
No podemos aferrarnos a que Él me tiene que amar como yo soy. Y ahí entonces empezamos con las controversias. El capítulo 9 es un capítulo muy significativo desde unos grandes puntos de vista. Voy a reseñar rápidamente 4 aspectos que yo entiendo que debemos reseñar de este capítulo 9. Y estos 4 aspectos tienen que ver con milagros. Milagros que cambian vidas. Milagros que cambian vidas. Yo tengo que decir que Dios cambió mi vida por un milagro. Yo era una persona totalmente escéptica, era una persona que no creía, me gustaba el mundo, tenía todas las condiciones extraordinarias del mundo. Y Dios, en su maravillosa misericordia, me mandó una enfermedad. Y me mantuvo fuera de combate. Yo creía que yo era el cheche de la película. Y me mantuvo fuera de combate por lo menos un año. 8 meses de cama, por lo menos. Y en aquel entonces los discos se rayaron y ya no tocaban más. La espalda podría. Entonces, ¿qué sucede? Que un día Dios, en la misericordia del llamado, me mostró la sanidad. Y la sanidad hizo que yo comprendiera muchas cosas que tienen que ver con cambio. Yo sé que muchas personas aquí han cambiado su vida de formas distintas, pero en el milagro de la salvación ha sido esencial para ese cambio. Eso es lo que sucede con el primer personaje que hay aquí. Uno llamado Saulo de Tarso, que es un hombre que odia lo que es la rebeldía, la insurrección. Es un hombre que odia aquello que estaba en contra de lo que ya estaba establecido, que era su tradición. Odia porque en aquel momento él entendía que eso era lo correcto. Y así muchos de nosotros estamos en el mundo, creyendo que estamos en un camino correcto, pero no es ese camino el correcto. La misma Biblia lo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces hay que escudriñar qué me conviene, pero nuestra conciencia no nos permite, porque la conciencia está supeditada al placer. Y como a mí me gusta, pues yo me quedo en lo que me gusta. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nos muestra ese camino donde nos redarguye y nos dice, por ahí no es. Y nosotros entonces comprendemos y comenzamos a tener unos cambios significativos. La palabra en el 1 de Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando eso el Señor lo permite, que nosotros podamos entenderlo en la sabiduría del Espíritu, entonces nosotros vamos a ver claramente que todo lo que traemos, una vez convertido a la iglesia, va a ir teniendo un cambio, porque Él prometió no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Es imposible que usted se pueda quedar en ese inmovilismo donde yo no puedo cambiar porque a mí me tienen que querer como yo soy, bajo mis criterios. Y ese es el concepto del primer personaje, que se llama Saulo de Tarso. Tarso es una ciudad, obviamente. Él se llama Saulo. Y Saulo, dice la palabra en el capítulo 9, en ese primer verso del capítulo 9, que él respiraba, escúcheme bien, él respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, aquí tenemos ahora un grupo de personas que ya no tienen que ver con el que fue muerto. Ya no, ellos entendían que si habían matado la cabeza de la serpiente, toda la serpiente iba a morir. Pero ahora no está sucediendo lo que ellos creían que iba a suceder. La confabulación que hubo en el Sanedrín con aquellos grupos religiosos
no está surgiendo efecto. Todo lo contrario. Hay más gente. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y Saulo de Tarso es la respuesta a aquella interrogante. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y Pablo, que en este caso es Saulo, que respiraba odio, él estaba dispuesto hasta la muerte, llevarlos a la muerte. Claro está, tenemos que entender que estaba el Imperio Romano y el Imperio Romano no permitía jurídicamente que ellos mataran a alguien. Jurídicamente. Pero tradicionalmente por herejía, por situaciones de la religión, sucedían cosas. Sucedían cosas. Y políticamente el imperio, por cuanto era religión, y querían tener políticamente paz entre esas dos naciones o esas dos culturas, entonces los permitían. Pero jurídicamente, por eso es que lo llevaron a Pilato, a Jesús. Porque ya era otra cosa, ya no era cuestión de apedrear a Jesús por una herejía. Era que tenía que ser matado por rebelde. Iba en contra de César. Y desde ese punto de vista, vemos que ahora hay una connotación completamente distinta. Y esa connotación completamente distinta es la que vamos a empezar a analizar nosotros. Amén. Lo primero es que la conversión de Saulo, que está registrado en el capítulo 9, del 1 al 19, nos muestra que obviamente hay una gran amenaza. Una amenaza para la iglesia de aquel entonces. Ya los reseñamos, él está dispuesto a todo. ¿A quién va a perseguir? A los seguidores de Cristo. A la gente que se ha convertido y está dispuesta a morir por la causa de Cristo. Estas no son personas normales, comunes y corrientes. Si el miedo es lo que hizo que los discípulos se salieran fuera o se alejaran de Jesús, es la crucifixión. ¿Y qué pasa con esta gente que ahora está valerosa, que está valiente, que está dispuesta? ¿Qué pasa con esta gente? Tienen al Espíritu Santo. Y ese es el primer momento donde nosotros tenemos que reconocer que los cambios se suscitan por situaciones testimoniales y porque tenemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, como parte de la fuerza del cambio que necesitamos. Porque si dependemos de nuestra conciencia, jamás en la vida tendríamos cambio. Porque nos gusta estar en donde estamos. ¿A quién no le gusta eso? Entonces, ¿qué pasa? Vemos que aquí hay un individuo que es la autoridad y se llama Caifás. Este hombre le da carta. ¿Qué quiere decir? Le da todo el poder y la autoridad a Pablo. En este caso, a Saulo de Tarso. Entonces, vemos que empieza a ir en contra oficialmente. ¿Escuchó bien? Oficialmente en contra de la iglesia. ¿Y por qué oficialmente hablando? Bien sencillo. Saulo de Tarso es una persona prominente en este grupo que se llaman los fariseos. Es el mejor alumno de Gamaliel. Es la persona que va a estar en algún futuro como el presidente del Sanedrín, que es Caifás, como el sumo sacerdote. Saulo no era cualquier persona. Ahora tiene carta oficial. Le han dado autoridad para la persecución. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que está pasando ahora en Puerto Rico? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay una oficialidad en contra de la iglesia. Ahora no es cualquier persona el que me puede venir a decir que Cristo no existe. Ahora es la oficialidad gubernamental. Ah, no, yo creo en Dios, sí, pero creo en esto, entonces no crees en Dios. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando vemos
que Saulo tiene odio, lo que tiene es odio por la causa de la fe en Cristo. Porque ellos tienen fe, pero ¿en quién? En el judaísmo, donde ellos tenían una exclusividad de un Dios que ellos podían hacer y manipular a su gusto. Porque ellos no seguían los estatutos del Señor. Ellos lo manipulaban a su gusto. Y ellos tenían en aquel momento el poder en sus manos basado en un poder humano. ¿Qué pasa? Allí entonces nos encontramos en este escenario donde entonces él es comisionado y camino a Damasco. Mucha gente dice que estaba en un caballo. Aquí no dicen nunca que hay un caballo de por medio. Pero pues iba por el camino. Iba con seguidores. Iba contento. Yo me imagino a Saulo contento. Voy a cumplir con una labor. Me han encomendado, soy un tipo muy importante. Me van a obedecer, el montón de gente que me va a obedecer va a estar a los pies míos. Lo que yo diga es una ley. Tengo la autoridad. ¿Y qué pasa? Se encuentra con Jesús. Y esto es significativo. Porque cuando va camino a Damasco, con esos pensamientos de odio, con esos pensamientos de persecución, viene una gran luz. Y acuérdese que cuando hablamos de luz, estamos hablando de Jesucristo. Y esa gran luz lo hace que Saulo caiga al piso. Y cuando cae al piso, hay una gran pregunta que se hace. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Pero quién tú eres? ¿Dónde tú estás? No te veo. Te escucho, pero no te veo. Y gran temor vino a Saulo en ese momento. Y él le dice, ¿y qué tú quieres que yo haga ahora? Porque ahora tengo otra convicción. Automáticamente fue otra convicción. Se encontró con Jesús. No se encontró con ángeles. No se encontró con querubines. No se encontró con arcángeles. Se encontró con Jesucristo. Cuando yo tuve mi conversión, yo me encontré con Jesucristo. ¿Con quién te encontraste tú? Porque si te encuentras con Jesucristo, comenzarán los cambios en tu vida. Comenzarán los cambios en tu vida. Porque Él comienza a dar promesas a todo aquel que en Él cree. A todo en Él que en Él cree. Por tanto, ahora Saulo, al escuchar la voz, tienes una interrogante y unos conflictos, aparentes conflictos. Pero la voz fue más significativa. La experiencia fue más significativa. Ya los libros, la literatura, la intelectualidad, todo fue más significativo. Una experiencia con Cristo es una experiencia de amor. ¿Por qué a mí? Porque Dios lo quiso así. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Porque Jesucristo lo quiso así. Entonces tú tienes que entender que eres un privilegiado. Tú eres un privilegiado. ¿Cómo tú no vas a tener ese concepto del privilegio para las cosas de Dios? Cuando demandes algo de ti, acuérdate que eres un privilegiado. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos la primera experiencia de cambio. Ahora vamos a la segunda experiencia de cambio. La segunda experiencia de cambio es Ananías. La segunda experiencia de cambio somos nosotros. La segunda experiencia de cambio es la iglesia.
De momento llega alguien aquí, de momento vemos a un tipo que es malo en Clausel y llega aquí y dice, uy. Nosotros tenemos que cambiar actitudes también. Y Ananías representa ese cambio. Nosotros no somos un club exclusivo. El club de Cristo. Nosotros somos la familia de Cristo, el cuerpo de Cristo, con un propósito esencial. Llevar el mensaje de Cristo, enseñar que Cristo ama y cambia y que eventualmente nosotros somos edificadores en el cuerpo de Cristo. Pero si usted va a tener un obstáculo rápidamente, cuando ve y analiza, yo me acuerdo de aquel. Pues eso pasó con este. Ananías viene y cuestionó y dice, pero ven acá, ese no es el que nos persigue. Pero espérate un momento. Y cuestionó. Y a mí me encanta tanto lo que le dice Dios a Ananías. Que eso hay que reseñarlo. Porque si no lo reseñamos es una cosa que es increíble. Entonces, viene, entonces Ananías, estoy en el 12-13, en el 11. Le dice a Ananías, ve a la calle que se llama derecha, por si acaso, específico. Aquí no hay GPS, pero es específico. ¿Ok? Y busquen en la casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, ten cuidado con él. Iglesia, usted escucha muchas cosas por ahí, tenga cuidado con lo que dice después. Investigue. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos a Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender todo lo que invoca tu nombre. Y el Señor le dijo, ve. Eso es un imperativo. Bueno, pues si tú quieres ir, vete. Ve. No tienes chance conmigo. Ve. Cuando una persona con autoridad soberana como Cristo, como el Señor, dice ve, tienes que ir. No tienes opciones. Porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Me gusta mucho el relato que ayer estábamos nosotros hablando. Hermana Iris, Candy, Leopoldo. Hay un escenario de Jesucristo anuncia su muerte y camino a Jerusalén estaban miedosos. Y viene Jacobo y Juan y le dice, ven acá, como él se va a morir, déjame yo, ¿verdad? Dejar todo claro. Fírmame la herencia antes que te muera. Yo quiero estar a tu lado y el otro a la derecha. Y eso es fácil entenderlo. No pensaron en los otros 10, pensaron más que en ellos 2. ¿Y tú sabes lo que le contestó a Jesucristo?
Che, yo no sé lo que tú me estás pidiendo. Sí, sí. No, tú no sabes. Porque el camino a ese trono que yo estoy sentado a la diestra del Padre es un camino de sufrimiento. Y tú tienes que estar muy dispuesto a venir a sufrir por la causa de Cristo. Iglesia, tú vienes a sufrir por la causa de Cristo, porque los que están allá afuera nos odian. Son hostiles. No nos atrevemos ni a orar en presencia de ellos. Vamos a orar en un restaurante. Tenemos miedo. Pues fantástico. Ora al Espíritu Santo para que te quite eso. Porque nosotros, el camino hacia el trono es un camino de sufrimiento. No es que ahora te va a apoyar y te van a matar y te van a... No, el sufrimiento es tan terrible, hermano mío, porque van en contra de lo que tú crees. Porque te van a hacer la vida imposible. Porque te van a rechazar. Y como a nosotros nos gusta que nos resalten. Entonces, aquí tenemos ya otro cambio. ¿Qué hizo Ananías? Fue, le impuso las manos. Sí, pues seguro. ¿Quién cambió? Ananías también. Cambia Saulo con un milagro y cambia Ananías por la revelación. La palabra nos lleva a los cambios verdaderos. La causa de Cristo nos lleva a los cambios verdaderos. Si una persona es proba en el Señor, ¿por qué tú lo vas a cuestionar? Entonces, ¿qué hizo? Lo primero que hizo Saulo. Entonces predica en Damasco. Y me encanta eso también. No solamente él sintió la presencia del Señor, tuvo cambio, sino que puso en acción lo que le demandó. Dios te demanda que tú hables de Cristo en tiempo y en destiempo. ¿Tú has hablado de Cristo soñando? Pues que pide al Espíritu Santo para que tú veas. Tiempo y en destiempo. Y ahora venimos y estamos en Damasco. Y en Damasco, ¿qué pasa? Él empieza a predicar. Y cuando él empieza a predicar, la gente allí, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los cristianos cuando lo oyeron predicar? ¡Uy! Adiós, este no es el que venía a matarnos y a perseguirnos. ¡Uy! Ellos tuvieron un cambio también. Tenían que tener un cambio. ¿Cuál fue el cambio de ellos? Aceptar los designios de Jesús. Aceptar los designios de Jesús. Usted está aquí edificando. Y si usted está dando muestras de que está edificando, únase a Cristo. Únase a Cristo, no vaya en contra de Cristo. Pasan los años y sigue en contra de Cristo. Porque yo no quiero y me cae gordo y bajo Rosario. Pues sí que soy gordo. ¿Cómo no te vas a sacar? Tú estás diciendo la verdad. Pero tú no te has dado cuenta que yo soy un gordito coloradito, lo más mono. ¿Entendieron? O sea, hay que hacer cambios. Digo, me puse yo, ¿verdad? Para no poner a nadie, porque no vaya a ser que después entonces me busque un lío. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora está en Damasco, está predicando, y entonces se suscitan los cambios en la iglesia. Ya no es con Ananías nada más, ahora es con la iglesia. Tenemos que aceptar que los frutos del Espíritu dan resultados como deben ser, porque los pone en acciones. Me gusta mucho
eso, cuando Pablo sentía más rechazo, a mí me gusta mucho eso que dice el 22, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, porque aquí tenemos a dos tipos. Tenemos el tipo que quiere ir en contra del cristianismo, y que sabe que la respuesta era Saulo, y tenemos a los cristianos que son los que van a estar en la palestra para buscarse el problema, y ahora estos ya resolvieron, pero se quedaron ¿quiénes? Los judíos. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces está confundido. Entonces, ¿qué hizo Saulo? ¿Les cogió miedo a ellos? No les cogió miedo. No les cogió miedo. Mira qué interesante es cuando entonces Saulo escapa. Entonces tenemos el concepto ya de que escapa. Aquí cuando Saulo escapa, obviamente los designios del Señor son inconfundibles. Dios va a cuidar a los suyos. Y se va a cumplir su misión. Pero es interesante que a la iglesia de Jesucristo, que tuvo un cambio, se unió. ¿Escuchó bien? Bien, se unió. Y vinieron los judíos y cerraron todas las puertas. Y iban a, lo único que querían era que Saulo no se saliera de Damasco para que ellos caerle encima y matarlo. ¿Qué hizo la iglesia? ...22... Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Y tú ese verso no dice nada. Usted lo ve así y no dice nada. Y a mí yo me pregunto, ¿y qué pasó con los que se quedaron? Porque Saulo se fue del problema. ¿Y los que se quedaron en el problema? ¿Qué les pasó? Usted se da cuenta como el camino al trono es un camino angosto. Se unieron por la causa de Cristo, cueste lo que cueste. Dijeron sí, cueste lo que cueste. No tengo que especular qué les pasó, porque sería especulativo. Pero seguir la causa de Cristo es una causa encomiable, cueste lo que cueste. Ahora tenemos una iglesia que realmente cambió, porque lo demostró. Luego venimos con el escenario en Jerusalén. Y el escenario en Jerusalén es un escenario que lo voy a reseñar rápidamente. Fíjese, Pablo llega a Jerusalén porque quiere conocer a Pedro. Quiere conocer a Pedro. Y cuando quiere conocer a Pedro, llega un individuo que se llama Bernabé, y Bernabé da testimonio y refuerza el pensamiento del cambio. Y toda la iglesia de Jerusalén se llena de gozo porque cambió. ¿Escuchó bien? Porque cambió. Así que el testimonio de Pablo es el cambio verdadero de un Cristo que entró a su vida, lo salvó, lo llevó a una gran misión, y el cambio verdadero de unos seguidores de Cristo, llamado iglesia, que aceptaron la soberanía de Dios en aquel que él había elegido para que diera el fruto verdadero. Él no vino a manipular, él vino a trabajar por Cristo y probó que él era el mensajero. Y desde ese punto de vista nos damos cuenta la importancia de esa conversión. La importancia de esa conversión de Saulo a Pablo es una de cambio. Es una de que tú no puedes aferrarte
a tu personalidad, a tus caracteres. Dios me tiene que amar como yo soy. La iglesia no puede seguir en esta vaina de desánimo porque mire, hermano mío, vamos a ubicarnos a quien seguimos a Cristo. ¿Tú tienes alguna controversia? Vete al Espíritu Santo y Él te lo va a decir. Por eso somos iglesia, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Pero insistimos en tener un carácter de no cambio, porque aquel en algún momento hizo algo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú pecaste? ¿Ayer? ¿Ahorita? Pues Dios te perdonó. Eso es extraño a veces con nosotros. Y nosotros tenemos que tenernos paciencia. Cuando esto sucede, me gustan los próximos 2 testimonios. En los próximos 2 testimonios se encuentra el caso de Eneas. Eneas era un hombre de Dios, está postrado, y Pedro es la persona que Dios utiliza para sanar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la sanación de Eneas? Esa es una pregunta. Todo lo que hace Jesús para la gloria de Él es mostrarle al mundo que Él es el Todopoderoso, el que se glorifica en medio de su iglesia. Cristo. Y una vez que Pedro llega y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Él no dijo, mira, levántate y anda y sigue por ahí tu camino. Jesucristo te sana. Y nosotros tenemos que siempre acordarnos de que lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Obviar eso es cambiar las reglas de terreno. Obviar eso es estar en una situación muy sutil. Bendecido. ¿Qué bendecido de qué? ¿Quién tú eres para bendecirme? Que Dios te bendiga. Ahora es lo correcto. Pero no nos damos cuenta de las sutilezas. Todo es en el nombre de Cristo. Y este testimonio que utiliza aquí, en el capítulo 9, es para que nosotros entendamos que nos pueden someter a otras doctrinas, a otras situaciones. Y que para eso es bueno porque podemos crear cambio. Es que suena bonito. Efesios dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y ahí es donde está la diferencia. Así que este caso de Eneas es un caso donde el Señor nos quiere demostrar una cosa a nosotros, que es en el nombre de Cristo, y cuando lo hacemos en el nombre de Cristo, sucede lo que sucede en el verso 35. Y le vieron todos los que habitan en Lidia y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hay propósito en las cosas que Dios hace. Y el propósito de Dios es la conversión, el cambio verdadero del corazón duro. Ahora tenemos a Saulo con un testimonio de cambio y tenemos a ¿quién? A Eneas. Pero ahí no quedó el capítulo 9. Nos tira entonces a Dorcas, que en este caso se llama Tabita. Aquí vemos una cosa dramática, sumamente dramática. Ella muere. Ahora estamos hablando de otra liga. Ella muere. Y cuando ella muere,
Aquí había un montón de gente porque ella era una mujer piadosa. Ella era una verdadera mujer seguidora del Señor. Esa dama estaba enferma y muere. Murió. Punto, murió. Si yo me muero ahora, ¿para dónde yo voy? Pues entonces yo estoy contento por morir. Oye, pero ¿qué usted está diciendo, pastor? Sí, porque si yo vivo es para Cristo. Y si muero, ¿para quién es? Tan sencillo como eso. Entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón? Lo que quiere decir, ¿dónde está el miedo? Cuando nosotros vemos a esto de Dorcas, que muere, Pedro vuelve al escenario. Y Pedro la resucita. Y cuando Pedro la resucita, fue notorio. Mire el verso 42. Esto fue notorio en toda el Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Hay cambios o no hay cambios? El cambio es el propósito de Dios. No es para que se queden en el mismo sitio. La iglesia está cómoda. En el 1970, yo tuve un amigo que seguí mucho. Nos encontramos en los jardines de la iglesia de Santa María, allí enfrente de Santa María. Y llegaba este padre, un padre muy jocoso, feo, caretón, tenía muchos seguidores. Yo era uno de ellos, Salvador Freixedo. Y él decía, la iglesia duerme. Jesucristo cambia eso. El único que puede cambiar eso es Jesucristo. Yo fui parte de ese cambio. Yo estoy contento con lo que hizo Cristo en mi vida. Estoy contento con mis años de estar en la obra de Dios. En estos últimos años de decadencia física, mi mente está en el sí. Y aunque hoy por poco no llego, llegué. Porque hay un sí para el Señor. Cuando creemos que podemos ser fortalecidos, somos valientes. Y nada nos detiene. Iglesia, es el momento de hacer las cosas como Cristo quiere que las hagamos. ¿Te gozas en tu salvación? Que Dios te use para la salvación de otros. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este amor tuyo, por esto que tú has hecho en nuestras vidas, por el privilegio que tenemos de servirte, de ser siervo, por reconocer que el camino al trono es un camino maravilloso, pero también de sufrimiento en esta vida. Y estamos dispuestos a hacer todo, porque tú siempre estarás con nosotros, Señor. Aunque nosotros podamos llorar, también nos gozamos en tu presencia. Aunque veamos, mi Señor, el vituperio de gente en contra de tu causa, Señor, y que nos afecta a nosotros, también podemos ver el efecto del gozo de ser seguidores y de tener la dependencia y la seguridad, la confianza en ti. Gracias, Dios mío, porque hoy es un día de amor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Antes de terminar, yo quiero dejarles saber que uno de los mensajes más sencillos que tiene la palabra de Dios se encuentra en Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús,
Señor nuestro. El hombre tiene que reconocer su pecado. El hombre tiene que reconocer su imperfección delante del perfecto Dios. El hombre tiene que reconocer que está separado por esa imperfección, por esa mancha. El hombre tiene que reconocerlo, porque si no lo reconoce, no se arrepiente. La obra del Espíritu Santo es señalarte que eres pecador y señalarte que hay un camino hacia el perdón. Ese camino está supeditado a los designios de Dios. Dios manifestó y definió tu condición con Él, pero también definió la condición de Él. Él es bueno, Él es bueno, y su misericordia lo movió a darte un regalo que tú no mereces. Y ese regalo es estar con Él para siempre. Para poder darte ese regalo, Cristo, siendo Dios, no se aferró a estar en su gloria, sino que se hizo hombre para que en ese camino de sufrimiento Él muriera en la cruz y que con su sangre preciosa pudiera perdonar nuestros pecados. Ese era el plan de Dios Padre. Cristo lo vino a cumplir a cabalidad. Él sabía lo que tenía entre manos. Él obedeció al Padre. Y cuando Él hizo eso, la única alternativa que tiene el ser humano es a Cristo como el Señor y el Salvador. Entonces tenemos en este escenario tres condiciones sencillas. Yo soy pecador, tú eres pecador, aquellos son pecadores. Eso es la sencillez. Pero no lo aceptamos porque no nos conviene. Entonces, si no lo aceptamos, no nos arrepentimos. Pero si definimos quién es Dios, que me ama, que yo soy su máxima creación y que me creó para estar con Él para siempre y que no lo voy a estar por el pecado, entonces Cristo fue la solución. Yo lo tengo que creer por fe. Es por fe, hermano mío. Lo que pasa es que la fe de creer es una fe de dignidad. Porque la fe de la evolución es una fe de que saliste del mono. Eso no te da dignidad. O la fe de la casualidad, que saliste del Big Bang. Eso no te da. Ay, tú eres un ups. Yo soy Iván Rosario. Soy creado por el Padre Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, y que en su designio dijo que me iba a convertir y estar con Él para siempre por el regalo de la vida eterna y porque Cristo, muriendo en la cruz, me iba a salvar. Entonces, ¿qué nos queda decir? Nos queda decir que aparentemente hay una decisión. Y yo creo que no la hay. Las decisiones humanas es sí o no. Y ese es tu derecho. Sí o no. Las decisiones de Dios es sí o sí. Porque en el no ya estás. El único cambio que puede suscitarse es un sí. Porque te saca de las tinieblas a la luz admirable. Y eso es lo que se trata el capítulo 9. El cambio verdadero. El sí para el Señor. ¿Habrá alguien aquí que hoy se reconcilia con el Señor? Hoy acepta a Cristo como su Señor y Salvador. En las redes sociales habrá alguien que hoy el Señor le mostró un camino y quiere hacerlo. Este es el tiempo del Señor. No permita que te confundan. La autoridad de Cristo es que Dios te ama y que los cambios tienen que ser verdaderos. También hay un segundo llamado, es a la iglesia. Vamos a seguir nosotros cómodos. Dios quiere que nos podamos en acción.
El Espíritu Santo pone el querer como el hacer. No nos podemos quedar en el deseo. Tenemos que dar frutos. Porque por los frutos los conoceréis. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Porque tú me permitiste en el día de hoy exponer tu palabra, Jesucristo. Yo soy solamente un siervo tuyo, privilegiado, porque tú me salvaste a mí, Señor. Yo sé que tú harás una obra en todos nosotros, como iglesia y en todos nosotros, porque la iglesia tuya es una iglesia que está destinada a sanar en tu nombre. Es una iglesia que está destinada a estar usando tu misericordia, sirviendo. Tú eres bueno, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano mío.